Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates. Hola jóvenes, sean bienvenidos a esta, la segunda clase. El día de ahora, continuando con el corte número 2, figuras cónicas, y trabajando con la circunferencia, nos seguimos adentrando a la ecuación ordinaria. En esta ocasión vamos a ver cómo se encuentra la ecuación a partir de los elementos y cómo vamos a poder trazar la gráfica de la circunferencia. Les recuerdo lo que vimos en la clase anterior. En primer lugar, trabajamos una introducción de lo que era el lugar geométrico o un recordatorio de lo que era el lugar geométrico. Posteriormente, clasificamos a las figuras cónicas y nos adentramos a la primera de ellas, que fue la circunferencia. No lo olviden, la definimos como lugar geométrico y como figura cónica. Enseguida nos adentramos a la ecuación ordinaria y posteriormente comenzamos a trazar la figura en el plano cartesiano cuando nos daban la ecuación, es decir, nos daban la ecuación y nosotros encontrábamos sus elementos y trazábamos la gráfica. ¿Sí se acuerdan? Bien, pues entonces vayámonos a lo que nos espera esta nueva clase. Les recuerdo que la tarea número 1 vence el día miércoles 18 de noviembre a las 11 de la noche. Vamos a la clase entonces. En primer lugar, tendríamos que recordar cómo se define la circunferencia. Si se acuerdan, la circunferencia la definimos en dos sentidos. Primero como figura cónica, y de ahí dijimos que la circunferencia es aquella figura que se forma cuando el plano está cortando al cono y el plano está cortándolo en forma horizontal. Este trabajo, no lo olviden, fue desarrollado por Apolonio en la antigua Grecia. Su biografía que me han enviado debe de dar cuenta de los trabajos importantes que hizo Apolonio. Entonces definimos a la circunferencia como figura cónica y también la definimos como lugar geométrico. Si se acuerdan, como lugar geométrico, la circunferencia eran todos aquellos puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto central y fijo llamado centro. Y esa distancia es el radio. Acuérdense que el radio se puede extender para cualquier lugar con la misma magnitud y esa va a ser la circunferencia. Posteriormente nos acordamos de que René Descartes hizo muchas aportaciones con respecto del plano cartesiano y cómo visualizar los trazos en él. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? ¿Se acuerdan? Elementos de la circunferencia, en primer lugar, el centro es un punto fijo en la circunferencia. Y enseguida el radio es una distancia. Un recordatorio rápido de la circunferencia y su ecuación ordinaria. Con esto en mente, nos debe de servir para comenzar el siguiente enfoque, que es ahora, si tenemos los elementos, cómo encontrar la ecuación y cómo trazar la figura. Antes, les recuerdo de que como parte de los ejercicios son los que les he dejado de tarea. A diferencia de la vez anterior que lo resolvía aquí mismo en esta presentación, ahora lo que voy a hacer es que se los voy a poner a su alcance mediante un documento para que ustedes ahí los puedan revisar y al mismo tiempo les voy a poner aquí la información en la misma presentación para que aquí también lo puedan verificar. Tengan en cuenta eso. Considero de que esto va a hacer que la clase no se extienda tanto considerando estos elementos que antes había visto. Bien, vámonos al tema. Ahora resolvamos el ejercicio número 2, ecuación ordinaria de la circunferencia, pero ahora va a ser a partir de sus elementos. Dice el enunciado de los ejercicios, traza la circunferencia y encuentra su ecuación ordinaria para los siguientes ejercicios que cumplen las siguientes condiciones. Les presento el primer ejercicio. Dice, el centro está en el origen y su radio mide 5 unidades. No lo olviden, debemos de encontrar la ecuación de la circunferencia y debemos de trazarla en el plano. Para ello, lo que tenemos que hacernos en primer lugar es esta pregunta importante, porque para que tengamos la ecuación necesitamos sus dos elementos, necesariamente el centro y el radio. Eso significa que vemos el ejercicio y enseguida nos preguntamos, ¿nos están dando las coordenadas del centro y nos están dando el valor del radio?
Si es así, el ejercicio es directo y se puede ya encontrar su ecuación y se puede hacer el trazo. Justamente como en este ejercicio, dice el centro está en el origen y su radio vale 5. ¿Nos están dando los datos? Sí, nos los están dando. Eso significa que ya podemos saber que las coordenadas en el origen del plano son 0,0 y con eso el ejercicio ya se va a resolver. Obsérvenlo con calma. Los datos que tenemos es el centro 0,0. Eso significa que la coordenada x del centro, que es h, vale 0 y la coordenada y del centro, que es k, vale 0. Y tenemos el radio que vale 5. Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir esos datos en la ecuación. Tenemos el centro, tenemos el radio, entonces encontremos la ecuación ordinaria. Aquí la tenemos. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Acuérdense, la primera ecuación que debe de estar como parte del formulario. Simplemente sustituimos. Dice la ecuación x menos la coordenada x del centro, que es h. En este caso, el valor de h es de 0. Más y menos el valor de k. También el valor de k es 0. Por eso queda en primer lugar x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado. Dice la ecuación es igual al valor del radio elevado al cuadrado. El radio vale 5, radio al cuadrado es lo que se establece y así se llega a la ecuación. Observen que x menos 0 es igual a x y por lo tanto va a quedar x elevado al cuadrado. Y menos 0 es igual a y quedaría y elevado al cuadrado. Y miren el valor 5 elevado al cuadrado. Por eso queda x cuadrada más y cuadrada es igual a 25. Pero por último, no tiene caso poner los paréntesis tanto con la x como con la y. Generalmente se establece de manera directa así. X cuadrada más y cuadrada es igual a 25. Ya tenemos la ecuación ordinaria. Dice el ejercicio, hay que encontrar la ecuación y hay que trazar la figura en el plano. Nos vamos al plano cartesiano. En primer lugar establecemos las coordenadas del centro, 0,0. Y finalmente, el valor del radio va a ser igual a 5, no lo olviden. El radio va a ser igual a 5. Se estableció en la ecuación elevado al cuadrado porque así lo requiere la ecuación. Como el radio es igual a 5, lo que hacemos es extender 5 unidades hacia la derecha a partir del origen. Ustedes pueden hacer la extensión hacia cualquier lugar. El radio va a seguir siendo el mismo. Ya teniendo esa extensión, lo que hacemos es sacar nuestro compás y les recuerdo que deben de hacer los trazos con el compás. Les reitero que si ustedes no hacen el trazo con el compás, no les voy a poner bien el ejercicio, ténganlo en cuenta. Ya teniendo el compás, pues entonces se traza la circunferencia y así es como termina rapidísimo el primer ejemplo. ¿Complicado? De seguro no. Vamos al siguiente. Si vamos comprendiendo de qué se trata, entonces ya podríamos analizar el siguiente ejercicio. Es el ejercicio número 3. Dice, el centro es C 1,2 y pasa por el punto de coordenadas A menos 3,4. Acuérdense, se trata de que nos dan elementos y nosotros debemos llegar a la ecuación ordinaria y al mismo tiempo debemos de hacer el trazo. Otra vez nos preguntamos, ¿tenemos como datos el centro y el radio? Veamos la información. El centro, sí, lo tenemos como dato. Pero si se dan cuenta, no tenemos el radio. Es decir, solo tenemos el centro de la circunferencia. ¿Qué significa entonces? Este ejercicio nos debe de llevar a pensar un poco más. Veamos los datos. El centro, por supuesto, es 1,2. Eso significa que la coordenada x del centro, que es h, toma el valor de 1. La coordenada y del centro, que es k, toma el valor de 2. Pero solamente tenemos esa información. La pregunta que resalta es, ¿cómo vamos a obtener ese radio? Analicemos la información. Eso significa que si no tienen ustedes alguno de los elementos, necesitamos buscar la forma de encontrarlos. Y para eso se trata de analizar la información. Por analizar la información significará de que nos debemos de ir al plano cartesiano, ahí trazar los datos que nos dan para ver qué es lo que podemos rescatar y cómo podemos obtener lo que sigue. Según la información, dice que el centro es 1,2. Vamos al plano cartesiano. X que vale 1, Y que vale 2 para el centro, ya está especificado.
y dice que la circunferencia pasa por el punto A de coordenadas menos 3,4. Ya tengo el punto A. Si se dan cuenta, la circunferencia ya se puede trazar, porque finalmente la distancia que hay desde A hasta C, ¿ya vieron que es el radio de la circunferencia? Entonces, con esa distancia ya podríamos poner el compás. Acuérdense, y les reitero, si ustedes me mandan la tarea sin hacer el trazo de la circunferencia con el compás, les voy a bajar puntaje. Ténganlo en consideración. Para este caso, ya tenemos la abertura y ya podemos trazar la circunferencia. Pero todavía el problema está incompleto porque dice el ejercicio que tenemos que encontrar la ecuación ordinaria y hacer el trazo. El trazo ya lo hicimos, pero falta encontrar la ecuación. Eso significa que con esta información nos tendríamos que preguntar, ¿podríamos saber cuánto mide el segmento que va desde A hasta C? Si lo podemos saber, entonces si se dan cuenta, esa distancia sería el radio. ¿Sí lo podemos saber? ¿Se acuerdan de las fórmulas del corte 1? Particularmente la fórmula de distancia entre dos puntos. Eso quiere decir que utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos, efectivamente podemos saber ese tamaño. Y entonces ya tendríamos el planteamiento para continuar. Como parte del procedimiento, en el punto número 1, dice con el centro 1,2 y el punto A menos 3,4, encontramos la medida del radio por distancia entre dos puntos. De seguro se acuerdan de la fórmula. La fórmula dice la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C es el radio, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Acuérdense, alguien debe de ser el punto 1, alguien debe de ser el punto 2. La lógica dice menor letra, menor punto, significa que A va a ser el punto 1 y C sería el punto 2. Simplemente hacemos las sustituciones, que sería x2 menos x1, significará que x2 sería 1 y x1 sería menos 3. Tendríamos que hacer la resta 1 menos 3. Aquí ya la tengo. 1 menos, acuérdense que el menos es la fórmula, y menos 3 porque la coordenada es negativa. En la otra parte sería y2 menos y1. Observen que la coordenada y del punto 2 es 2 y la coordenada y del punto 1 es 4. Entonces quedaría 2 menos 4, ya está especificado. Hacemos operaciones. En primer lugar, menos por menos, que va a ser igual a más, y quedaría 1 más 3, y 1 más 3 es 4. Posteriormente, 2 menos 4 es igual a menos 2. Todo esto se va a elevar al cuadrado. Seguimos con las operaciones. El cuadrado de 4 es 16. Y acuérdense, en esta operación, primero se debe de realizar menos 2 elevado al cuadrado. Menos por menos es más, 2 por 2 es 4, queda positivo. Con el positivo anterior sigue siendo el signo positivo. Y ya queda 16 más 4, raíz cuadrada de 20, que es 4.47. Eso significa que ya tenemos nosotros el valor del radio. Con ese valor y con el centro, si se dan cuenta, ya podemos encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia. Se va a realizar. ¿Sí lo van comprendiendo? Aquí está. Con el centro 1,2, el radio 4.47, encontramos la ecuación ordinaria. ¿Se acuerdan la ecuación ordinaria de la circunferencia? X menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado. Hacemos la sustitución, dice x menos la coordenada x del centro, la coordenada x del centro es 1, sería x menos 1 elevado al cuadrado, ya está especificado, más y menos la coordenada y del centro. Observen que la coordenada y del centro vale 2, sería y menos 2 elevado al cuadrado, es igual al valor del radio, el radio es 4.47, se está elevando al cuadrado. Y así termina haciendo las operaciones. X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual 4.47 al cuadrado, que es 19.98. Podríamos decir que se aproxima a 20. El ejercicio ya terminó. Esa es la parte de analizar ahora la información para llegar a la ecuación. ¿Difícil? Espero que no. Les presento otro ejercicio por si tienen algún detalle. Es el ejercicio número 5. Dice ahora que el ejercicio, ahora su diámetro es el segmento de recta que uno de los puntos M de coordenadas 2,1 y N menos 4,5. Otra vez, ya tenemos entonces la información. Nos preguntamos inmediatamente, como datos tenemos el centro y el radio.
Si observan en el ejercicio, no, ni el centro ni el radio se tiene. Es decir, no tenemos ningún elemento. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo obtendríamos el centro? ¿Cómo obtendríamos el valor del radio? Pues analicemos la información, no lo olviden. Por analizar la información, está queriendo decir de que debemos de irnos al plano cartesiano, analizar lo que sucede y procurar encontrar los elementos que necesitamos. Vamos al plano cartesiano. Dice la información que el diámetro es el segmento de recta que une el punto M con el punto N. El punto M de coordenadas 2,1 ya lo tengo especificado. El punto N de coordenadas menos 4,5 ya está. Eso significa que este es el diámetro de la circunferencia. Ya la podríamos trazar. Estrictamente todavía no, porque necesitaríamos las coordenadas del centro. Y con esas coordenadas del centro ya podríamos sacar el compás para hacer el trazo. ¿Se acuerdan cómo encontrar las coordenadas del punto que está a la mitad de un segmento? ¿Sí se acuerdan? La fórmula del punto medio de un segmento. Es lo que tendríamos que hacer y para allá vamos. Como primera parte, dice que con el punto M y con el punto N encontramos el centro por la fórmula del punto medio. De seguro se acuerdan. La coordenada X del punto medio es X1 más X2 entre 2. En este caso, observen las coordenadas X. M por coordenada X1 tiene el valor de 2. N por coordenada X2 tiene el valor de menos 4. Sería 2 más menos 4 sobre 2. Se hace la operación. Primero de signos, más por menos va a ser igual a menos y queda 2 menos 4 entre 2. 2 menos 4 es igual a menos 2 y menos 2 entre 2 es igual a 1. Ya tenemos la X del centro. Ahora vamos con la coordenada Y del centro. La Y del punto medio, Y1 más Y2 entre 2, que sería 1 más 5. Sí, observen que la coordenada Y del punto 1 es 1 y la coordenada Y del punto 2 es 5. Entonces sería 1 más 5 es 6 y 6 entre 2 es igual a 3. Ya tenemos entonces que el centro es de coordenadas menos 1,3. Lo ubicamos en el plano cartesiano. Aquí está. Ya teniendo el centro, pues entonces ahora sí, con toda confianza, sacamos el compás y ya podríamos hacer el trazo de la circunferencia. Y por supuesto debe de pasar por el punto M y N, que son las coordenadas de puntos que contienen a la circunferencia. Ya teniendo el valor de las coordenadas del centro, si se dan cuenta, ahora ya podríamos encontrar el radio precisamente como lo hicimos en el ejercicio anterior. Sí, porque la distancia que hay del punto C al punto N, que es la misma distancia que hay del punto C al punto M, debe de ser el radio. Se puede tomar cualquiera de los dos puntos. Yo voy a tomar el punto M y entonces con el centro menos 1,3 y M de coordenadas 2,1 encontrar el radio por la fórmula de distancia entre dos puntos, igual que la vez pasada. La fórmula es, si se acuerdan, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, todo es involucrado en la raíz cuadrada. No lo olviden. Menor letra, menor punto, C es el punto 1 y M debe de ser el punto 2 y entonces hacemos las operaciones. Obsérvenlo con cuidado, lo que hemos visto, de seguro ya se acuerdan. Sería x2 menos x1, observen que la coordenada x del punto 2 es 2 y la coordenada x del punto 1 es menos 1, entonces quedaría 2 menos menos 1. Con respecto de y queda de esta manera, la coordenada y del punto 2 es 1 y la coordenada y del punto 1 es 3, entonces queda 1 menos 3, se hacen las operaciones. Menos por menos es más y va a quedar 2 más 1. 1 menos 3 es menos 2 y ya se tiene por un lado 2 más 1, por otro lado menos 2. 2 más 1 es igual a 3 y el cuadrado de 3 va a ser igual a 9. Otra vez, como la vez anterior, primero se realiza menos 2 al cuadrado antes de multiplicar por el signo más. Menos por menos va a ser igual a más, 2 por 2 es igual a 4, queda positivo, y con este positivo el signo sigue siendo positivo, queda ya finalmente 9 más 4 es 13 y raíz cuadrada de 13 es de 3,6. Ya tenemos entonces el valor del radio. ¿Sí le van entendiendo? Y ahora se va a encontrar la ecuación. Ya tenemos
el centro menos 1,3 y el radio 3,6. Acuérdense de la ecuación x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual a r elevado al cuadrado. Hacemos la sustitución. La x menos la coordenada x del centro. Cuidado que la coordenada x del centro es negativa, entonces va a quedar x menos menos 1. Después, y menos k, la variable y menos la coordenada y del centro, que en este caso es 3, queda y menos 3 elevado al cuadrado es igual a 3,6 elevado al cuadrado. Finalmente, menos por menos es igual a más y queda x más 1 al cuadrado. Lo que sigue no se modifica, sigue quedando y menos 3 al cuadrado. El cuadrado de 3,6 es 12,96, que se aproxima a 13. Se ha terminado el ejercicio. Ya se encontró la ecuación ordinaria y el trazo se hizo desde antes. Así es como termina el tema. Les menciono que hay ejercicios que no los he contemplado aquí en esta clase, pero les voy a enviar los documentos, más bien un video que les va a apoyar para poder resolver ejercicios que van a ser parte de la tarea, los últimos dos. Si va quedando claro, sigan estudiando, no se vayan a confiar. Si es oportunidad de estar en casa y que puedan aprender, háganlo. Por mi parte, esta sería la segunda clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.